Me despertó un pitido agudo que cortaba la oscuridad. El tipo de sonido que te arranca del sueño antes de que tu mente lo entienda. ¿Qué está pasando? Por un momento, permanecí completamente inmóvil, mirando el vago contorno de mi techo mientras las persianas automáticas de mi condominio frente al mar en las Torres Arborline comenzaban a subir. Una delgada cinta de luz del amanecer rozó el suelo. La alarma seguía sonando, constante e insistente, la alerta de seguridad del edificio que solo se activaba cuando alguien intentaba forzar el acceso o insistía en entrar sin permiso. Me incorporé y sentí el tirón familiar en la parte baja de mi espalda, un recordatorio del día en que todo en mi vida había cambiado. Mi condominio en el piso 12 siempre había sido mi santuario, el único lugar donde podía respirar sin el peso del mundo presionando mis costillas. Pero a las 5 de la mañana, incluso el santuario se siente frágil. Mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche. Me giré hacia él y respondí, esperando tal vez un fallo de funcionamiento o algún tipo de simulacro de incendio. En cambio, escuché a Trent de seguridad, y su voz temblaba de una manera que nunca antes había oído. Dijo que mi hermana Lidia y su esposo estaban abajo en el vestíbulo. Dijo que habían llegado con un camión de mudanzas y que insistían en que eran dueños de mi lugar. Ahora, dijo que estaban pidiendo que bajara inmediatamente y dejara el condominio porque iban a tomar posesión hoy. Durante unos segundos, escuché sin decir una palabra. Había algo casi surrealista en escuchar mi vida descrita como si ya se hubiera ido. Le dije que estaba bien, que debía dejar que se registraran. Luego me dirigí en mi silla de ruedas hacia el área de la cocina y alcancé la taza que había dejado en el mostrador la noche anterior. El café dentro estaba frío, pero esa amargura familiar me centró. Tomé un sorbo lento y respiré. Ese sorbo contenía el mismo tipo de firmeza que solía sentir justo antes de una sesión informativa de alta presión cuando trabajaba en la agencia, antes del accidente que me quitó la movilidad de las piernas y me dio una nueva versión de mí misma con la que vivir. Fuera de las ventanas, el puerto estaba plateado y tranquilo, los barcos meciéndose suavemente como si no les importara que mi vida se estuviera desmoronando. Saben, siempre me pregunto qué está haciendo la gente cuando escucha historias como la mía. Tal vez están conduciendo al trabajo o doblando la ropa o sentados con su propia taza de café mientras sale el sol. Para mí, en la mañana en que esto sucedió, estaba sentada en mi silla de ruedas cerca de las persianas abiertas, sintiendo el frío de las puertas de cristal e intentando entender cómo mi propia hermana podía aparecer con un camión de mudanzas antes del amanecer. Si quieren compartir desde donde están escuchando, no duden en dejar un comentario. Siempre me encanta escuchar cómo estos momentos conectan a extraños de maneras inesperadas. Las cámaras del vestíbulo enviaban transmisiones en vivo a mi teléfono. Accedí y observé desde arriba cómo las puertas corredizas se abrían y Lidia entraba, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si se hubiera replegado sobre sí misma. A su lado estaba Brownsen, su esposo, tranquilo como el agua en calma, sosteniendo una carpeta que no paraba de golpear contra su pierna. Detrás de ellos, dos hombres con camisas azul marino estaban junto a un camión de mudanzas blanco brillante. Parecían medio dormidos, medio confundidos. Sus caras decían que no estaban seguros de si eran parte de algo legal o de algo turbio, pero estaban allí porque les pagaban. Trent se les acercó desde el escritorio de seguridad. Incluso sin sonido, pude darme cuenta de que intentaba explicar el protocolo. Los residentes no pierden la propiedad de la noche a la mañana. La posesión no se transfiere porque alguien llegue con un camión. Los hombres de la mudanza seguían mirando la carpeta en la mano de Brownsen como si fuera una especie de permiso que esperaban. Lidia se frotó la frente y miró hacia los ascensores como si esperara que yo apareciera en cualquier segundo. Todos estaban bajo el cálido resplandor del candelabro del vestíbulo mientras afuera, el cielo pasaba de carbón a azul pálido. Mientras los observaba en la pantalla, me sentí increíblemente tranquila. No insensible, no distante, simplemente serena. Este era el momento al que todo había conducido, las mentiras sutiles, las pequeñas historias susurradas sobre mis fallos de memoria. Los vecinos de repente habían comenzado a preguntarme si dormía mal o si olvidaba cosas. Recordé la expresión en el rostro de May en la cafetería de abajo unos días antes cuando me preguntó si estaba bien y si era cierto que a veces me despertaba gritando por pesadillas. Recordé cómo la voz de Lidia había temblado cuando mencionó la idea de ayudarme a administrar mis finanzas para que no me estresara.
En ese momento, esas cosas se sintieron extrañas pero no alarmantes. Ahora encajaban perfectamente, cayendo en su lugar como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. La cámara del vestíbulo cambió de ángulo y captó a Brownsen girándose hacia Lydia, tocando su codo suavemente como para calmarla. El gesto habría parecido cariñoso para cualquier otra persona, pero yo sabía más. Ese toque tenía un propósito. Los manipuladores siempre disfrazan el control con delicadeza. Estudié su rostro con atención. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos no dejaban de mirar hacia el grupo de ascensores. Lo que fuera que había estado planeando hoy se suponía que era su vuelta de la victoria. Pensó que me había superado en astucia. Pensó que había dejado el rastro perfecto y que yo me derrumbaría bajo la presión. Tomé otro sorbo del café frío y dejé que la amargura se asentara en mi lengua. Había algo casi poético en verlos parados allí en mi edificio, esperando para llevarse el hogar que se había convertido en mi salvavidas. Me había reconstruido en este condominio. Había aprendido a moverme a través del dolor, a respirar cuando la ansiedad me apretaba las costillas con tanta fuerza que pensaba que podrían romperse. Había llorado en esa sala de estar cuando los recuerdos de mi accidente se sentían demasiado pesados. Me había reído en ese balcón cuando Lydia me trajo la cena en los primeros meses de mi recuperación. Este espacio había contenido mis pedazos rotos hasta que pude volver a unirme. Y sin embargo, aquí estaban, creyendo que con una sorpresa matutina, podrían borrarme. Dejé mi taza y me acerqué un poco más a la ventana. El sol estaba saliendo por completo ahora, volviendo el puerto de un dorado brillante. Los barcos empujaban suavemente contra sus cuerdas. Aparté un mechón de pelo de mi mejilla y dejé que el momento me envolviera. Esto no era una crisis. Era el acto de apertura de una historia para la que ya me había preparado. Estaban caminando directamente hacia el plan que había terminado justo un día antes. Cada detalle arreglado, cada documento asegurado, cada pieza de evidencia reunida. No tenían ni idea. Trent miró hacia la cámara, tal vez sabiendo que estaba observando. Sus hombros se levantaron como si preguntara si debía entretenerlos, llamar a la policía o escoltarlos silenciosamente fuera. No necesitaba nada de eso. Abrí el micrófono de su puesto y hablé claramente para que pudiera oírme sin lugar a dudas. Le dije que los dejara entrar, que les permitiera escribir sus nombres en el registro de visitantes. Quería que todo quedara documentado. Quería que cada paso quedara registrado por escrito. Cuando terminé la conexión, el condominio se sintió extrañamente silencioso. La alarma se había detenido. Las persianas estaban completamente abiertas. El suave tintineo de las drizas contra los mástiles de afuera llegaba desde la marina. Me senté allí con las manos apoyadas en las ruedas de mi silla, respirando de manera uniforme. No sabían lo que había hecho ayer, y estaban a punto de descubrirlo. Antes de esa mañana en el vestíbulo, antes del camión de mudanzas y el café frío y la calma en mi pecho que incluso me sorprendió a mí, había otra versión de mí. Una que a veces todavía me despierto buscando en la oscuridad. Allá por el año 2019, no era la mujer sentada en una silla de ruedas en un condominio frente al mar en San Diego. Todavía funcionaba con adrenalina y café de una manera diferente, persiguiendo sombras para la agencia, trabajando en contrainteligencia, intentando desenredar amenazas antes de que llegaran a las noticias. Mis días se medían en sesiones informativas e informes de campo y conversaciones codificadas de las que no podía hablar en las cenas familiares. Tenía un cuerpo que hacía lo que le pedía y una mente que creía que podía superar casi cualquier cosa si me esforzaba lo suficiente. Cuando la gente piensa en accidentes, imagina un único impacto dramático. La verdad es que el momento que lo cambió todo para mí comenzó con algo pequeño, un patrón extraño en los registros financieros, un nombre familiar en una lista desconocida, una pista que al principio no parecía nada y luego se negó a desaparecer. La seguimos hasta que nos llevó a un coche a altas horas de la noche, a una operación de vigilancia que debería haber sido sencilla. No terminó de esa manera. Recuerdo fragmentos de ello. El pavimento mojado, el resplandor de los faros cortando la mediana, la sensación nauseabunda cuando otro vehículo salió de la nada, huyendo de un crimen diferente e intersectando con el nuestro de la peor manera posible. El mundo se inclinó. El metal gritó. El vidrio llovió en pequeñas estrellas frías. Luego no hubo nada por un tiempo. Cuando desperté en el hospital, con las drogas suavizando los bordes de todo,
me enteré de que a las personas que me querían les habían dicho que podrían perderme. Luego les dijeron que viviría, pero que mis piernas nunca más me llevarían como lo habían hecho. Mi columna había pagado el precio de la colisión. Habría rehabilitación y sillas y límites que nunca había imaginado para mí. La agencia hizo lo que pudo. Hubo medallas y apretones de manos y palabras sobre servicio y sacrificio. Finalmente, hubo un acuerdo, un número cuidadosamente calculado que alguien en algún lugar decidió que era el valor monetario de mi movilidad perdida y mi futuro alterado. Me dijeron que recibiría $2 millones en compensación del seguro. Y además de eso, comenzaron a llegar donaciones de personas que habían leído sobre el accidente y querían ayudar a la gente herida que casi había muerto. Fue conmovedor de una manera que me hizo doler la garganta. También fue abrumador. No crecí pensando en dinero a esa escala. Mi infancia había sido simple y modesta. No teníamos mucho, pero mis padres se las arreglaron para mantener las luces encendidas y el refrigerador nunca completamente vacío. Nos dieron amor cuando no había mucho más que dar. Luego, en el año 2010, un conductor ebrio cruzó una línea que no debería haber cruzado, y mi mundo se partió en dos de nuevo. Mamá y papá estaban allí en un momento y se habían ido al siguiente. Sin enfermedades prolongadas, sin desvanecimientos suaves, solo una llamada telefónica y un choque y luego silencio. Tenía 17 años cuando me convertí en la adulta de la casa. Mi hermana pequeña Lidia tenía 11 años con ojos grandes y una risa que le brotaba sin previo aviso. El Estado podría haber intervenido. La gente sugirió tutelas y opciones de acogida y todas las frases cuidadosas que usan los sistemas. Miré a mi hermana y supe que no había forma de que la dejara ser criada por extraños. Así que hice lo que siempre he hecho. Hice un plan. Trabajé. Estudié. Me ocupé de las facturas mientras otros chicos iban a los bailes de la escuela secundaria. Hubo noches en las que me sentaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea después de acostar a Lidia, y de repente sentía el peso de todo, este papel que nunca había pedido. Luego me secaba la cara, terminaba las tareas y me despertaba para hacerlo de nuevo. De alguna manera, convertirme en agente más tarde se sintió como una extensión natural de esa parte de mí. Era buena para llevar cargas en silencio, para observar en lugar de hablar, para ver las líneas que la gente dibujaba a su alrededor y las que intentaban cruzar. El entrenamiento fue agotador, pero fue casi un alivio enfrentar desafíos que tenían estructura, reglas y objetivos claros. Cuando me uní a la división de contrainteligencia, pensé que finalmente había convertido toda esa responsabilidad temprana en un propósito. El accidente no solo rompió mi columna. Rompió ese sentido de certeza. Después de meses en rehabilitación, después de aprender a transferirme de la cama a la silla sin caerme, después de aprender a navegar por rampas y puertas estrechas y la forma en que los extraños evitaban mis ojos en público, tuve que tomar otra decisión. No podía quedarme en la misma ciudad donde cada esquina me recordaba la vida que había perdido. Necesitaba un lugar que se sintiera como aire de nuevo, un lugar donde mis pulmones pudieran expandirse sin chocar con viejos fantasmas. San Diego terminó en mi lista por una cosa simple, el océano. Lo había visitado una vez cuando era adolescente, un viaje de 3 días con papá y mamá que vivía en mi memoria como un tesoro. Recordaba la forma en que el aire olía a salado y dulce al mismo tiempo, la forma en que el sol se hundía en el agua como si se estuviera metiendo en la cama. Cuando recibí el paquete final de papeleo y pagos e informes médicos, me senté con todo extendido sobre la mesa y pensé en dónde podría reconstruirse una mujer como yo. La respuesta seguía volviendo a esa costa. Usé parte del acuerdo para comprar un pequeño condominio de un dormitorio en las Torres Arborline con vistas a la marina. No era extravagante para los estándares de algunas personas en el edificio, pero para mí, se sentía como un palacio. El edificio tenía rampas y ascensores y personal de seguridad que aprendió mi nombre rápidamente. La primera noche que dormí allí, apoyada en almohadas con la puerta corrediza abierta lo suficiente como para dejar entrar el sonido del agua, lloré en silencio en mi manta, no del todo por tristeza. Era pena y gratitud mezcladas. Lidia vino a visitarme a menudo en esos primeros meses. Llegaba con recipientes de comida para llevar y plantas nuevas e historias sobre su trabajo como asistente de un planificador de eventos. Tenía un don para describir a la gente en detalle, como siempre lo había tenido, y yo escuchaba mientras hablaba de novias con demandas imposibles y clientes corporativos que cambiaban de opinión cada 5 minutos.
Nos sentábamos en el balcón, mi silla en ángulo para poder ver el horizonte, sus piernas recogidas debajo de ella en el sofá exterior. A veces se quedaba en silencio y miraba mi silla y luego apartaba la vista. Eso dolía, pero era honesto. Ambas habíamos perdido algo en mi accidente. La hermana que ella había conocido, la que podía perseguirla por el jardín o levantarla y hacerla girar en círculos, se había ido. En su lugar había una mujer que todavía se burlaba de ella por su gusto en programas de televisión, pero que ahora tenía que pedir ayuda para alcanzar ciertos estantes. Por la noche, después de que ella se iba, el condominio se sentía demasiado grande. Los sonidos del océano eran relajantes hasta que dejaban de serlo. El sueño no llegaba fácilmente. Cuando llegaba, venía con imágenes que no podía controlar, faros acercándose, el giro de los neumáticos perdiendo tracción, el momento de ingravidez antes del impacto. Me despertaba sobresaltada con el corazón martilleando, la respiración entrecortada, mis manos aferradas a las sábanas como si todavía pudiera agarrar un volante que ya no estaba allí. Esos episodios comenzaron a repetirse, un eco incorporado en mis noches. Algunas noches podía oírme hacer un pequeño sonido. No exactamente un grito, pero tampoco silencio. Un ruido bajo y sobresaltado de alguien atrapado entre el entonces y el ahora. Si Lidia se quedaba a dormir, a veces llamaba suavemente a la puerta de mi dormitorio por la mañana y preguntaba si había dormido bien. Yo le restaba importancia y le decía que estaba bien, solo inquieta, que los nuevos medicamentos hacían mis sueños demasiado vívidos. Era más fácil que ver la preocupación florecer en su rostro. Ese patrón se estableció, el ritmo de mi nueva vida. Citas de terapia 2 veces por semana donde una mujer de rostro tranquilo me pedía que hablara sobre el accidente y sobre ser el tipo de persona que siempre había cuidado de todos los demás y ahora tenía que aceptar ayuda. Sesiones de fisioterapia donde aprendí a fortalecer los músculos sobre los que todavía tenía control total. Viajes a la cafetería de abajo donde Mai me deslizaba una taza de café por el mostrador y me contaba sobre sus nietos mientras yo intentaba no estremecerme cada vez que un coche petardeaba afuera. En la superficie, probablemente parecía resiliencia, una mujer que había sufrido una lesión devastadora y se había labrado una existencia cuidadosa y estable en una ciudad soleada con bonitas vistas. Por debajo, había grietas. Las sentía cuando una sirena sonaba demasiado cerca del edificio. Las sentía cuando un extraño pasaba junto a mi silla sin disculparse. Las sentía cuando veía a familias caminando por el puerto de la mano, los padres llevando a niños que estaban somnolientos pero seguros. Había días que extrañaba a papá y mamá con un dolor que se sentía casi físico. Lidia siguió siendo mi ancla durante la mayor parte de eso. Llamaba a menudo, enviaba memes y fotos de pasteles de bodas en las que trabajaba. Se quejaba de las largas horas y los clientes difíciles, pero había una ligereza en su voz. Comenzó a hablar de un hombre que había conocido a través del trabajo, alguien que era inteligente y divertido y entendía los contratos mejor que nadie que hubiera visto. Describió cómo la escuchaba, cómo la hacía sentir segura, como si ya no tuviera que preocuparse por los detalles prácticos porque él siempre parecía tener un plan. En ese momento, esas palabras sonaron como una bendición. Después de todo lo que habíamos pasado, deseaba tanto que tuviera a alguien amable. Todavía no sabía que los mismos rasgos que lo hacían parecer tan responsable a sus ojos se verían muy diferentes a los míos. Hay una cierta ironía en el hecho de que mi propio trauma se convertiría en la herramienta que él usaría más tarde. Las noches en que me despertaba sobresaltada, los malos sueños, los momentos en que mi voz temblaba un poco mientras le decía a Lidia que estaba bien, esas vulnerabilidades privadas eventualmente se convertirían en una historia sobre una mujer en la que no se podía confiar su propia vida. De alguna manera, el accidente no dejó de golpearme cuando el coche dejó de moverse. Sus ondas de choque siguieron viajando hacia afuera, tocando a personas y elecciones años después. Pero en aquel entonces, en esos meses más tranquilos, solo era una mujer en recuperación, haciendo lo mejor que podía para construir una nueva rutina a partir de pedazos rotos. Todavía no sabía cuánto de mi vida había sido anotado y estudiado, como el nuevo novio de mi hermana archivaría cada pequeño detalle. No sabía que él había leído el artículo sobre la agente herida que recibió un gran acuerdo y que ya se había imaginado las torres Arborline antes de estrechar mi mano. Todo lo que sabía era que estaba cansada y esperanzada y tratando de confiar en que lo peor había pasado. No sabía que él había leído el artículo sobre la agente herida que recibió un gran acuerdo y que ya se había imaginado las torres Arborline antes de estrechar mi mano.
Brownsen Reeves entró en nuestras vidas la primavera siguiente, el tipo de primavera por la que San Diego es conocido, lo suficientemente cálida como para que la brisa del agua se sienta juguetona en lugar de cortante. Lydia apareció en mi condominio una tarde con un brillo en su rostro que no había visto en mucho tiempo. Llevaba un vestido azul pálido que se balanceaba cuando caminaba, y hablaba tan rápido que tuve que recordarle que respirara. Me dijo que había conocido a alguien en un evento corporativo, un asistente legal que la había ayudado a resolver un problema de contrato de último minuto. Dijo que era inteligente y tranquilo, que tenía una forma de hacer que todo se sintiera manejable. Cuando hablaba de él, algo se suavizaba en su expresión, y sentí que mi corazón se elevaba un poco. Después de todo lo que había soportado, quería que tuviera a alguien que no la lastimara. Vino al condominio una semana después. Lydia lo había invitado a tomar un café para que yo pudiera conocerlo, y llegó exactamente a tiempo. Llevaba una pequeña caja de pasteles y la colocó en el mostrador de mi cocina con una sonrisa educada. Me agradeció por dejarlo visitarme, dijo que tenía un lugar hermoso y preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Su voz era cálida, firme y practicada. No de una manera falsa exactamente, más bien como alguien que tenía experiencia en hacer que los demás se sintieran a gusto. Si lo hubiera conocido en otras circunstancias, podría haber pensado que era genuinamente considerado. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor, girando la taza de café en sus manos mientras Lydia hablaba de su semana. Ocasionalmente, añadía un detalle o dos, algo de apoyo o una broma suave. Me hizo preguntas sobre mi rehabilitación, sobre si el edificio era cómodo para mí, sobre la vista desde mi balcón. Eran preguntas inofensivas en la superficie, del tipo que forman una conversación normal. Sin embargo, incluso entonces, noté la forma en que sus ojos recorrían el condominio con una especie de evaluación, no admiración, no curiosidad, sino cálculo, como si estuviera haciendo un inventario de más que muebles. Deseché el pensamiento en ese momento. La gente mira a su alrededor cuando visita lugares nuevos. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado sensible, que años en la agencia me habían programado para buscar cosas que no siempre estaban allí. Había estado intentando tanto dejar de ver a cada extraño como una amenaza potencial. Era un hábito que me mantenía viva en un mundo, pero era agotador en este nuevo. A medida que avanzaba el verano, Brownsen se convirtió en una figura habitual en nuestras rutinas. Recogía a Lydia del vestíbulo del edificio después de sus largos turnos o se encontraba con ella en la cafetería de abajo antes de que salieran. A menudo los veía desde el balcón, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Tenía una forma de parecer atento sin ser pegajoso, encantador sin ser ostentoso. Incluso May en la cafetería comentó lo compuesto que parecía. Dijo que tenía una cara amable y que siempre dejaba buena propina. Esos eran los tipos de detalles que forman impresiones rápidamente en un edificio como el nuestro. Una mañana, bajé a por un café. Mi silla se deslizó fácilmente por el pulido suelo del vestíbulo. Podía oler los granos tostados antes de que las puertas del ascensor se abrieran por completo. May me saludó con su calidez habitual y me entregó mi pedido de siempre antes de que pudiera siquiera pedirlo. Luego me preguntó si había estado durmiendo bien. Me detuve, sorprendida. Dijo que Lydia había mencionado que a veces hacía ruidos mientras dormía, que tal vez todavía tenía pesadillas por el accidente. Me preguntó si alguna vez me despertaba desorientada o si tenía a alguien que me vigilara. Sentí algo apretarse en la parte posterior de mi garganta porque la pregunta no se sentía aleatoria. Se sentía plantada. Le dije que estaba bien, solo ajustándome a una nueva medicación. Ella asintió de esa manera gentil y preocupada que las mujeres mayores a veces tienen cuando no están seguras de si deben insistir más. Se quedó flotando justo debajo de la superficie, incluso mientras salía de la cafetería y volvía hacia el ascensor. Pulsé el botón y esperé, escuchando el silencioso zumbido del edificio. Cuando las puertas se abrieron, un hombre de mediana edad que generalmente se mantenía reservado, educado pero distante, estaba allí. Al pasar junto a mí, disminuyó un poco la velocidad y preguntó si todo estaba bien en mi unidad. Dijo que la cerradura parecía débil. Eso me pareció extraño porque yo era meticulosa con ese tipo de cosas. El trauma agudiza hábitos como revisar las cerraduras. Nunca dejaba mi puerta sin asegurar. Le dije que no lo había notado, y él me dio una pequeña sonrisa incómoda antes de alejarse.
El viaje en ascensor hasta el piso 12 se sintió más largo de lo habitual. Repetí su pregunta una y otra vez. Había algo raro en la forma en que lo había formulado, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho, no algo que hubiera visto personalmente. Cuando llegué a mi piso y me dirigí a mi unidad, el pasillo se sentía diferente. No físicamente, pero algo en la energía había cambiado, como si susurros hubieran pasado por él. La gente en edificios como el nuestro habla. Se dan cuenta cuando alguien tiene dificultades, cuando alguien cambia de rutina, cuando alguien recibe demasiadas entregas. Y si alguien quisiera dar forma a una narrativa sobre mi estabilidad mental o la falta de ella, este era el entorno perfecto para empezar a sembrar semillas. Abrí mi puerta, entré y la cerré detrás de mí. Por un momento, me quedé quieta, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. El condominio se sentía familiar y seguro, pero una astilla de inquietud se había abierto paso. Intenté recordar si había dicho algo recientemente que pudiera malinterpretarse. ¿Había mencionado Lidia mis noches difíciles a alguien más? ¿Había dicho algo medio dormida? Era posible, pero el momento se sentía demasiado deliberado. 2 conversaciones en una mañana tocando la misma fibra, ambas envueltas en preocupación pero enhebradas con implicaciones. Fui al balcón y miré hacia la marina. El sol se reflejaba en el agua en tiras brillantes. Una pareja caminaba por el muelle, sosteniendo bebidas heladas y hablando en voz baja. El mundo parecía tranquilo y predecible desde allí arriba, pero dentro de mi mente, una alarma silenciosa había comenzado a sonar. Recordé la primera vez que Brownsen me visitó. La forma en que miró mi equipo médico cerca de la puerta del dormitorio. La forma en que se detuvo ante el artículo de noticias enmarcado en mi estantería que detallaba mi accidente. La forma en que había preguntado amablemente si me estaba adaptando bien o si alguna vez me sentía abrumada viviendo sola en aislamiento. Ninguna de esas cosas habría sido notable. Juntas, formaban una figura que ya no podía ignorar. Brownsen tenía acceso a conocimientos legales. Entendía las tutelas y los poderes notariales y el lenguaje sutil que sugería que alguien necesitaba supervisión. Se había estado plantando ideas silenciosamente a través de Lidia, a través de conversaciones casuales con los vecinos, a través de comentarios inofensivos, entonces lo que yo había sentido como inquietud podría haber sido algo mucho más intencional. Volví adentro y me senté cerca del borde del mostrador, mi mano envuelta alrededor de la taza de café caliente que Mai me había dado. Mi corazón no latía exactamente con fuerza, pero estaba alerta, afinado como un instrumento al más mínimo cambio de tono. Algo estaba sucediendo a mi alrededor, algo que no había invitado pero que se había puesto en marcha cuidadosamente. Y si tenía razón, los pequeños comentarios y las preguntas preocupadas no eran aleatorios. Eran líneas de ensayo en una historia que alguien intentaba contar sobre mí. Supe entonces que era hora de prestar mucha atención, de observar lo que Brownsen decía y cómo lo decía, de escuchar no solo las palabras de mi hermana sino el peso detrás de ellas, de trazar la forma que se estaba formando en las sombras antes de que se solidificara en algo más difícil de deshacer. El accidente me había quitado las piernas, pero no me había quitado los instintos. A la mañana siguiente, entré en mi sala de estar con una especie de enfoque firme que no había sentido desde mis días en la agencia. Mi condominio siempre había sido un refugio, un lugar donde el sonido del puerto y el pulso de la vida de la ciudad se mezclaban en algo que se sentía curativo. Ahora miraba las paredes de manera diferente, la entrada, el pasillo, las puertas, cualquier punto de acceso, cualquier lugar donde alguien con las intenciones equivocadas pudiera colarse sin ser notado. No tenía ningún deseo de volverme paranoica de nuevo, pero también sabía cómo comenzaba la manipulación. Siempre comenzaba en silencio. La gente con intenciones como las de Brownsen nunca se lanzaba primero. Iban de puntillas. Hacían preguntas que parecían inofensivas. Presentaban la preocupación como cuidado. Y si nadie los cuestionaba, su confianza crecía hasta que empujaban lo suficiente como para causar un daño irreparable. Así que volví a mi entrenamiento pieza por pieza. Comencé con la instalación de cámaras. Nada caro o dramático, solo dispositivos de alta calidad que se mezclaban con el entorno. Uno en el pasillo apuntando hacia la puerta principal. Uno en el pequeño vestíbulo donde generalmente se dejaban mi correo y paquetes. Otro cerca de la entrada del dormitorio, colocado lo suficientemente alto como para que nunca lo vieras a menos que supieras exactamente dónde buscar.
Configuré cada uno para grabar continuamente y transmitir las imágenes a un servidor seguro en la nube que Brownsen nunca sabría que existía. La última cámara que coloqué fue cerca de la ventana que daba al corredor interno fuera de mi unidad. Solía pensar que esos pasillos al aire libre se sentían aireados y seguros. Ahora los observaba de la misma manera que observaría un callejón durante una vigilancia, rastreando movimientos, memorizando caras, aprendiendo patrones. Probé cada cámara con una calma calculada, saliendo del encuadre, luego volviendo, luego saliendo de la unidad por unos minutos para confirmar la detección de movimiento. Cuando finalmente me senté en mi silla y vi las transmisiones sincronizadas desde mi tableta, sentí algo sutil en mí. No estaba indefensa. No estaba desequilibrada. Tenía herramientas. Tenía una estrategia. Y a pesar de lo que Brownsen esperaba, mi mente estaba clara. Solo tomó 3 días para la primera confirmación. Había salido del edificio para una sesión de fisioterapia y regresé antes de lo planeado porque el horario cambió. Cuando accedí a la transmisión de la cámara de mi pasillo, vi a Brownsen parado afuera de la puerta de mi condominio. Las imágenes lo mostraban mirando a izquierda y derecha, luego metiendo la mano en el bolsillo para sacar algo metálico. Se quedó allí en un silencio limpio y deliberado, insertando una llave, abriendo la puerta solo lo suficiente para colarse, luego cerrándola detrás de él. Mis manos se mantuvieron firmes en la tableta mientras lo observaba moverse por mi casa. Caminaba con una confianza espeluznante, como alguien que ya había medido el espacio y sabía exactamente dónde pertenecía cada artículo. Revisó los cajones cerca de la sala de estar, se detuvo cerca de mi estantería, luego caminó hacia el pasillo del dormitorio. Abrió el pequeño archivador que guardaba junto a mi escritorio. Rebuscó cuidadosamente entre los documentos, volviendo a colocar algunos, moviendo otros ligeramente fuera de lugar. Estaba buscando papeleo, documentos de propiedad, papeles del acuerdo, cualquier cosa que pudiera ser torcida en la narrativa que estaba construyendo. Lo vi cerrar el cajón, alisar la superficie con las yemas de los dedos y marcharse sin llevarse nada. Eso significaba que aún no había terminado. Estaba explorando. Cuando Lidia vino a mi condominio esa noche para cenar, no tenía idea de que algo andaba mal. Habló del trabajo, de un cliente importante de una boda que exigía cambios de decoración de último minuto, de un compañero de trabajo que seguía ofreciéndola como voluntaria para cosas que no había aceptado hacer. Cuando mencionó que Brownsen le había pedido prestada su llave de repuesto esa tarde para poder revisar una entrega en su casa, algo hizo clic dentro de mí. Había usado su amabilidad en su contra sin dudarlo. Esperé hasta que ella se fue a casa antes de sacar la vieja libreta de contactos del cajón de mi escritorio. No la había tocado en años. Cerca del final había nombres a los que solía llamar a menudo, nombres que todavía se sentían familiares cuando pasaba mis dedos sobre ellos. Uno de esos nombres era Dorian Hall. Dorian había trabajado conmigo en la agencia en contrainteligencia antes de que me lesionara. Siempre había tenido un talento para los detalles, especialmente los escritos. Podía mirar la escritura a mano de la misma manera que un biólogo mira las estructuras celulares, rastreando patrones y desviaciones con una precisión asombrosa. Después de que dejé la agencia, se dedicó a la consultoría privada para bufetes de abogados e investigadores de seguros. Nos habíamos intercambiado mensajes de felicitación en las fiestas, pero rara vez más que eso. Lo llamé de todos modos. Cuando respondió, su voz tenía la misma mezcla de humor seco e inteligencia aguda que recordaba. Me preguntó cómo estaba. Le dije que necesitaba un favor. Dijo que me debía más de uno. Le envié por correo electrónico un puñado de documentos que Lidia había traído unos días antes. Había dicho que Brownsen los había encontrado a través de un colega y que se suponía que la ayudarían a organizar algunos asuntos financieros en caso de que algo me sucediera. Recordé sentirme incómoda en ese momento porque la redacción había sido vaga y las secciones de firma tenían demasiadas cláusulas preparatorias. Ahora los veía claramente por lo que eran, pasos preparatorios hacia una reclamación de tutela o una transferencia de autoridad. Dorian me devolvió la llamada esa misma noche. Me preguntó si estaba sentada, y le dije que la silla era una parte permanente de mi vida ahora, así que sí, técnicamente ya estaba sentada. Me dijo que las firmas no eran mías. Eran muy parecidas, lo suficientemente parecidas como para que alguien que no estuviera familiarizado con mi escritura las creyera a primera vista, pero no eran exactas. La inclinación de ciertas letras estaba mal.
El patrón de presión a lo largo de la línea de base era inconsistente con mi mano dominante. Dijo que quienquiera que las hubiera falsificado tenía conocimientos legales pero no habilidad artística. Ese era el rango de firma de los asistentes legales que aprenden a falsificar por exposición en lugar de por entrenamiento. Se me heló el estómago. Le pregunté si esto podría sostenerse en un tribunal. Dijo que absolutamente no. Las firmas tenían suficientes defectos como para que cualquier perito calígrafo detectara la fabricación. Me preguntó si quería que preparara un informe oficial. Le dije que todavía no. Necesitaba entender el alcance completo de lo que Brownsen estaba construyendo. Después de la llamada, me senté en la penumbra de mi sala de estar durante mucho tiempo, escuchando el silencioso zumbido de la ciudad afuera. Las torres arborlines siempre me parecieron seguras, un lugar donde la gente asentía educadamente en los pasillos y saludaba desde sus balcones. Ahora el aire dentro de mi unidad se sentía más pesado. Comencé a pensar en los primeros días después de mi accidente, en los artículos de noticias que habían circulado cuando se finalizó el acuerdo. El periódico local había publicado un reportaje sobre mi servicio, sobre la misión que me dejó herida, sobre la forma en que la comunidad se había unido para apoyarme. Había fotos, una de mí de pie frente a una fila de banderas, otra de mí en mi silla de ruedas aceptando un certificado de reconocimiento. Cualquiera con suficiente tiempo y curiosidad podría haber encontrado esas historias. Cualquiera con cierto tipo de ambición podría haber seguido el rastro. Y si descubrían que tenía una hermana menor y ninguna otra familia, y que era financieramente estable pero físicamente vulnerable, entonces mi vida habría parecido una oportunidad. No había querido creer que Brownsen nos había elegido como objetivo. Pero ahora, viendo las piezas encajar, no había otra explicación. Apagué las luces principales y dejé que el condominio cayera en la sombra. Solo el suave resplandor del balcón se filtraba en la habitación. Respiré hondo y dejé que se asentara en mis pulmones antes de soltarlo. Brownsen no solo estaba manipulando a Lydia. Estaba construyendo una narrativa sobre mí. Estaba preparando pruebas. Estaba probando los límites del acceso a mi hogar. Estaba falsificando firmas y plantando preocupaciones en la comunidad. Estaba sentando las bases para algo más grande. Y supe entonces que si no actuaba rápida y precisamente, se llevaría todo lo que me quedaba. La parte más difícil era saber que Lydia todavía creía que él la amaba, que no sabía que había sido elegida mucho antes de que ella le ofreciera su primera sonrisa. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa verdad. Luego los abrí de nuevo con la calma de alguien que se había reconstruido desde cero antes y podía hacerlo de nuevo. Tenía las cámaras. Tenía las grabaciones. Tenía el análisis de la escritura. La imagen se estaba formando claramente. Ahora necesitaba decidir cómo usarla y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para detener al hombre que pensaba que ya había descubierto cómo ser dueño de mi vida. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. 2 días después de mi llamada con Dorian, estaba en casa en una tarde lenta de martes. El cielo sobre el puerto estaba cubierto de esa suave capa marina que hacía que todo se viera ligeramente bañado en plata. Me habían cancelado una sesión de fisioterapia a último minuto, así que me estaba poniendo al día con los correos electrónicos en mi pequeño escritorio en la esquina de la sala de estar. Mis piernas estaban cubiertas con una manta ligera, mi silla en ángulo para poder ver tanto el agua como la puerta principal si alguien pasaba. Hubo un golpe, 3 toques rápidos, luego una pausa, luego 2 más. Era un patrón que había comenzado a reconocer. Brownsen hacía todo con un patrón. Me dirigí a la puerta y miré por la mirilla. Estaba allí solo, vistiendo una camisa polo y vaqueros, sosteniendo una delgada carpeta negra y lo que parecía una pequeña caja de herramientas. Su expresión era la imagen de la preocupación educada. Por un momento, consideré no responder, fingir que estaba fuera o durmiendo. Pero hay un punto en el que evitar se convierte en rendición, y me negué a darle esa satisfacción. Abrí la puerta lo suficiente para encontrarme con sus ojos. Me dijo que había recibido una llamada de Lydia. Ella le había mencionado que yo había hablado de algunas luces parpadeantes en el pasillo la semana pasada, y como él sabía un poco sobre sistemas eléctricos y tenía un amigo en mantenimiento del edificio, pensó que pasaría a verificar que todo estuviera seguro. Nunca le había dicho nada a Lydia sobre luces parpadeantes. Dije que el condominio estaba bien, que si había algún problema, el administrador del edificio se encargaría.
insistió de esa manera gentil suya. No quería que me preocupara por cosas que podrían ser peligrosas. Dijo, después de todo lo que has pasado, no necesitas un estrés más. ¿Qué podía decir a eso sin sonar desagradecida o hostil? La gente como Brownsen contaba con esa vacilación, la forma en que la gente decente no quiere parecer grosera. Así que me hice a un lado y lo dejé entrar, con el rostro tranquilo, la mente aguda. Había colocado una de las pequeñas cámaras en lo alto de la sala de estar, en ángulo hacia la entrada y mi escritorio. Mientras pasaba, comprobé mentalmente su campo de visión. Lo tenía perfectamente. Hizo una revisión rápida y superficial de las luces empotradas cerca de la puerta principal, tocando el interruptor, mirando hacia arriba como si buscara un problema. Luego, casi casualmente, se dirigió hacia mi escritorio. Preguntó si mi portátil alguna vez me daba problemas, si el enchufe de allí tenía algún problema. Antes de que pudiera responder, ya estaba allí, metiendo la mano detrás del escritorio, jugueteando con la regleta de enchufes. Por su lenguaje corporal, cualquiera podría haber pensado que estaba revisando las conexiones. Yo sabía más. Sus ojos seguían deslizándose hacia el pequeño archivador al lado del escritorio, el que había revuelto la última vez que entró sin permiso. Me dije a mí misma que me quedara quieta, que le permitiera mostrarse. Se enderezó y mencionó que a veces las sobretensiones podían afectar a los aparatos electrónicos. Preguntó si podía mover algunas cosas para tener una mejor idea de dónde estaban los cables. Asentí y lo observé apartar ligeramente la silla de mi escritorio. Apoyó una mano en el archivador como si lo usara para equilibrarse. Luego abrió el cajón superior con el mismo movimiento casual que alguien usa para rascarse una picazón. No se dio cuenta de que yo había reorganizado todo después de su última visita. Carpetas cuidadosamente etiquetadas, copias de los documentos de mi acuerdo, mi identificación oficial de la agencia, declaraciones de impuestos. Las hojeó con dedos expertos, deteniéndose un poco más en cualquier cosa que mencionara números de cuenta o detalles de la propiedad. Me senté a unos metros de distancia en mi silla de ruedas, con las manos cruzadas en mi regazo, el rostro neutral. Por dentro, mis pensamientos avanzaban uno por uno, como el dial de una vieja caja fuerte. Preguntó si alguna vez había pensado en simplificar parte de ese papeleo. Dijo que con mi historial médico, podría tener sentido poner ciertas cosas en una estructura que me protegiera si algo sucedía. La forma en que dijo si algo sucedía aterrizó como una piedra arrojada a un estanque en calma. Le pregunté a qué se refería. Se lanzó a lo que estoy segura que pensó que era una explicación tranquilizadora. Terminó de revisar el enchufe, volvió a colocar las pocas carpetas, ligeramente desalineadas con el resto, y luego habló sobre fideicomisos y entidades familiares y toma de decisiones compartida. Su tono se mantuvo ligero, conversacional, como si estuviera discutiendo recetas en lugar de control legal. Dijo que conmigo viviendo sola y lidiando con el trauma del accidente, darles a Lidia y a él cierta autoridad sobre decisiones importantes podría ayudar. Dijo que simplificaría las cosas si mi salud alguna vez empeoraba. No dijo si mi mente alguna vez empeorara, pero la implicación quedó justo allí entre nosotros. Después de que se fue, esperé hasta que la puerta se cerró y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego volví a mi escritorio y abrí las transmisiones de las cámaras. Vi la escena de nuevo, esta vez con la distancia de un observador en tercera persona. Estaba todo allí, su pretexto sobre las luces, su mano en el archivador, su rápido escaneo de las etiquetas, su pequeño discurso sobre los fideicomisos. Más tarde esa semana, Lidia vino a cenar. Trajo pasta de un lugar cerca de su apartamento y dos pequeños recipientes de ensalada que sabía que me gustaban. Comimos en la mesa, con la puerta del balcón entreabierta para dejar entrar el aire de la noche. Parecía un poco distraída, retorciendo su servilleta entre sus dedos mientras hablaba. A mitad de la comida, se aclaró la garganta y dijo que quería preguntarme algo, pero que no quería que lo tomara a mal. Se me apretó el estómago, aunque mi voz se mantuvo nivelada cuando le dije que adelante. Dijo que ella y Brownsen habían estado hablando sobre mi futuro. Así es exactamente como lo expresó. Mi futuro. Dijo que les preocupaba cuánto estrés llevaba yo sola, las facturas, la seguridad del condominio, las inversiones del acuerdo. Me recordó que ya había pasado por mucho, que merecía descansar más. Luego repitió casi palabra por palabra lo que Brownsen había dicho sobre la responsabilidad compartida.
Me dijo que Brownsen conocía todo tipo de opciones en el mundo legal, que trabajaba con abogados todo el tiempo que ayudaban a familias en situaciones como la mía. Dijo que tal vez deberíamos pensar en establecer algo donde ellos pudieran ayudar a administrar las cosas para que yo no tuviera que hacerlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Salieron de su boca, pero llevaban sus huellas dactilares. Le pregunté suavemente si le preocupaba que no fuera capaz de llevar mi propia vida. Se apresuró a decir que no era así, que sabía que era inteligente y organizada. Simplemente no quería que me sintiera sola en todo esto. Luego añadió algo que me hirió más profundamente de lo que probablemente se dio cuenta. Dijo que a veces sí parecía un poco olvidadiza, especialmente después de una mala noche. Tal vez sería un alivio tener ayuda. Es extraño escuchar tu propia vulnerabilidad usada como prueba en tu contra, incluso cuando está envuelta en preocupación. La miré al otro lado de la mesa, a esta joven que había criado desde los 11 años, a esta persona cuyas rodillas raspadas había vendado y cuyas lágrimas había secado cuando extrañaba a mamá y papá demasiado como para hablar. Realmente creía que me estaba protegiendo. Confiaba en Brownsen tan completamente que sus sugerencias se sentían como sus propias ideas. Me di cuenta en ese momento de cuán profundamente se había entretejido en su pensamiento. No era suficiente para él usar mi trauma. También estaba usando su amor por mí, doblándolo, torciéndolo, apuntándolo de vuelta hacia mí como justificación. Le dije que apreciaba que se preocupara. Le dije que lo pensaría. Eso pareció calmarla, y se relajó durante el resto de la noche, hablando de nuevo sobre el trabajo y un nuevo cliente que quería una boda en la playa y no tenía concepto de presupuesto. Pero el daño estaba hecho. La semilla había sido plantada, y había escuchado exactamente de dónde venía. Unos días después, llegó una pieza de correo que lo dejó todo aún más claro. Era un sobregrueso dirigido no a mí personalmente, sino a algo llamado Fideicomiso Familiar Dala, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La dirección del remitente pertenecía a una firma de servicios financieros en la ciudad que se especializaba en administrar propiedades y activos para familias que, como a sus brillantes folletos les gusta decir, necesitaban un enfoque sofisticado para la protección del patrimonio. Sostuve ese sobre en mis manos y sentí su peso de una manera que no era física en absoluto. El nombre de la compañía, la forma en que mi apellido estaba incrustado en él sin mi permiso, la implicación de que ya existía alguna entidad para mantener mis activos. Nunca había autorizado nada parecido. Lo abrí con cuidado y extendí el contenido sobre el mostrador. Dentro, encontré un paquete de bienvenida que agradecía al Fideicomiso Familiar Dala, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por elegir su firma. Había referencias a próximas consultas sobre bienes raíces y carteras de inversión. Había lenguaje sobre la consolidación de participaciones para mejorar la eficiencia de la gestión. En ninguna parte aparecía mi nombre completo como persona, solo como parte del fideicomiso. Casi podía ver a Brownsen sentado en algún lugar con un portátil, llenando formularios en línea usando suficiente información sobre mí para construir algo que pareciera legítimo para cualquiera que no supiera más. Nombres, direcciones, pistas de mi situación financiera sacadas de viejos artículos de noticias. Ya no estaba adivinando. Había pasado del reconocimiento a la construcción de estructuras. Reuní los documentos y los coloqué en una nueva carpeta, una marcada muy claramente en mi mente como preparación para la guerra. Había mostrado sus cartas ahora. No solo estaba pensando en controlar algunas de mis decisiones. Se estaba preparando para mover mi hogar y el dinero de mi acuerdo a un contenedor que él controlaba, un cascarón legal con el nombre de mi familia diseñado para hacer que el robo pareciera gestión. De pie en mi cocina con la luz del puerto desvaneciéndose afuera y ese sobre abierto frente a mí, sentí una familiar frialdad asentarse en mi pecho. No miedo. No exactamente ira. Una resolución enfocada, casi clínica. Él había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que salí de su oficina, resonando en mi mente durante todo el camino de regreso a las Torres Arborline. El sol de la tarde todavía brillaba sobre la marina, capturando las puntas de los mástiles y esparciendo cintas de oro por el agua. Sentí el calor a través de la ventana mientras entraba en mi condominio. Pero debajo de ese calor había algo más tenso, más preparado, el tipo de sensación que solía tener antes de una entrevista de alto riesgo cuando todo dependía de mantener la calma y dejar que la verdad surgiera por sí sola.
Había pasado la mañana con Marabel Stone, una de las abogadas de sucesiones más agudas de San Diego. Había escuchado sin interrupción mientras yo exponía la cronología, las firmas falsificadas, el sobre de la sociedad de responsabilidad limitada, las grabaciones de la cámara y el patrón de manipulación que se extendía por el edificio. Cuando terminé, se echó hacia atrás, con el rostro pensativo como alguien que reordena piezas de un rompecabezas que ya tenían sentido. Confirmó lo que ya sospechaba. Brownsen estaba rondando las reclamaciones de incompetencia. Estaba creando una empresa fantasma para barrer mis activos en ella, y ya había incursionado en la falsificación. Me dijo que un hombre como él rara vez se movía sin esperar tener ventaja. La única forma de vencer a una persona así era quitarle la ventaja antes de que la alcanzara, que es exactamente lo que hicimos ayer. Construimos un fideicomiso de protección de activos para necesidades especiales diseñado específicamente para personas con discapacidades a largo plazo que necesitaban que sus activos financieros estuvieran protegidos de la explotación. Dentro de esa estructura, mi condominio ya no aparecía a mi nombre. Mis cuentas fueron transferidas bajo el registro del fideicomiso. Cada documento y escritura fue archivado de nuevo, sellado por el Tribunal de Sucesiones del Condado de San Diego, estampado y protegido. Conservé la autoridad total, pero nadie más podría invocar intentos de tutela contra mí sin chocar contra un muro legal de hormigón. Brownsen pensó que estaba a un paso de tomar lo que era mío. En realidad, estaba caminando hacia un muro que yo había construido en una sola tarde. Cuando el secretario le entregó a Marabel la orden sellada, la realidad me golpeó más profundamente de lo que esperaba. Mi condominio, el acuerdo por el que había luchado tanto para reconstruir mi vida, los ahorros que guardaba con tanto cuidado ya no eran vulnerables al plan de nadie, especialmente no al suyo. Me desplacé por el condominio, ahora dejando que las yemas de mis dedos rozaran el respaldo del sofá al pasar. Podía oír risas débiles que subían desde la terraza de la piscina de abajo, el chapoteo del agua, el zumbido distante de un motor de barco arrancando. Todo parecía tan ordinario. Y sin embargo, bajo la superficie, todo había cambiado. Fui al balcón y dejé que el aire del océano me bañara. El olor a sal trajo viejos recuerdos. Papá nos llevó por la carretera de la costa en ese viaje de verano de hace mucho tiempo, mamá asomada por la ventana para sentir la brisa, Lidia en el asiento trasero comiendo rodajas de naranja y manchándose toda la barbilla con el jugo. Casi podía oír a papá gritando direcciones como si la carretera necesitara su voz para mantenerse firme. El duelo viene en capas. Nunca se va realmente, pero a veces ofrece un momento de recordatorio silencioso. De pie allí, sentí su ausencia y su presencia a la vez. Me hizo estar aún más segura de que no podía dejar que alguien como Brownsen tocara nada conectado a nuestro nombre. Dentro, mi teléfono vibró. Un mensaje de Lidia. Dijo que podría pasar más tarde si estaba libre, solo para hablar. Se me apretó el corazón. No por miedo, sino por tristeza. No tenía idea de en qué estaba atrapada, ni idea de que el hombre que creía que la cuidaba había estado mirando mi vida como una hoja de cálculo para ser reorganizada. Le respondí que era bienvenida. Luego me moví a la sala de estar, abrí mi portátil y revisé las transmisiones de las cámaras de nuevo. No porque necesitara más pruebas, sino porque observar la precisión de sus intrusiones me recordaba que él había tomado su decisión mucho antes de que cualquiera de nosotros lo reconociera. La grabación de la semana pasada lo mostraba entrando con la llave de repuesto de ella, deteniéndose en el archivador, abriendo cajones con una confianza que no pertenecía a alguien que simplemente revisaba problemas eléctricos. Sus pasos eran deliberados. Su enfoque era exacto. Creía que nadie lo cuestionaría jamás. Hice clic en la grabación lentamente, dejando que cada clip se reprodujera. Se me erizó la piel de la misma manera que solía hacerlo antes de las operaciones que requerían más paciencia que fuerza. Pensé en el esquema que Marabel había dibujado para mí, las protecciones legales ahora en su lugar. Sentí como si alguien hubiera cerrado una puerta de acero detrás de mí. No una que me atrapara dentro, sino una que asegurara que nadie pudiera abrirse paso de nuevo. Cuando llegó la noche, Lidia llegó. Entró con el suave golpe que había usado desde que era una niña. Cuando entró en la sala de estar, parecía cansada, con los hombros ligeramente encogidos, como si sostuviera un peso que no entendía. Sus ojos se dirigieron instantáneamente a mi silla, luego a la mesa donde había algunos documentos extendidos. Dudó.
Le pregunté cómo estaba, y se sentó en el borde del sofá, retorciendo los dedos en su regazo, como siempre hacía cuando algo la preocupaba. Mencionó que Brownsen parecía estresado últimamente, ocupado, preocupado. Había estado hablando más sobre la planificación para el futuro, sobre las responsabilidades, sobre asegurarse de que todo estuviera manejado adecuadamente si algo sucedía. Ahí estaba de nuevo, esa frase, esas líneas tranquilas y ensayadas. Le pregunté suavemente si alguna vez sentía que él quería control, no ayuda. Parpadeó, confundida, y negó con la cabeza. Dijo que él solo se preocupaba. Dijo que solo quería lo mejor para nosotras. El dolor en mi pecho se profundizó. Lo decía en serio. Cambié de tema antes de que su preocupación creciera. Hablamos de su semana, del lugar de la boda cerca de la joya que había reservado un evento de último minuto. Describió la decoración, el desastre del catering que se evitó por poco, la forma en que la novia lloró 3 veces por las paletas de colores. Me hizo reír, y por un momento, el aire a nuestro alrededor se sintió normal de nuevo. Más tarde, cuando se fue, la observé desde el balcón mientras cruzaba la calle hacia el estacionamiento. Se detuvo en la acera y miró hacia arriba por un momento a mi unidad en el piso 12. Su expresión era ilegible desde esa distancia, pero algo en la inclinación de su cabeza hizo que mi corazón se retorciera. La había protegido desde que tenía 11 años. Había asumido el papel que mamá y papá dejaron atrás sin dudarlo. Perder su confianza, aunque fuera brevemente, se sentía como perder una parte de mí misma. Volví adentro y me dirigí a la isla de la cocina, donde los documentos del fideicomiso estaban cuidadosamente apilados en una carpeta. Coloqué mi palma ligeramente sobre ellos. Estas páginas no solo eran protección legal, eran el límite que nunca esperé necesitar contra alguien que se había casado con mi familia. Cerré la carpeta y la deslicé en el cajón junto a mi escritorio. Luego me senté en silencio, escuchando el zumbido del refrigerador y el leve crujido del edificio asentándose para la noche. Las luces del puerto parpadeaban en el techo. Marabel tenía razón. Todo estaba en su lugar. El tribunal había sellado el fideicomiso ayer. Las transferencias estaban completas. La estructura era sólida. Ahora solo quedaba esperar el momento en que Brownsen empujara demasiado lejos, el momento en que creyera que ya había ganado, el momento en que caminara directamente hacia la trampa que no tenía idea de que existía. Pasé el resto de esa noche preparándome para lo que tenía que venir. Marabel me había dicho que la estructura del fideicomiso era hermética, que nadie podría penetrarla sin dejar un rastro tan brillante que incluso un estudiante de derecho de primer año podría seguirlo. Pero también me recordó que la gente como Brownsen rara vez se detenía ante el primer obstáculo. Cuando una puerta se cerraba, intentaban otra. Cuando un ángulo fallaba, cambiaban a otro diferente. Lo que necesitábamos era una acción tan explícita que nada de lo que dijera después pudiera desdibujarla o excusarla, lo que significaba darle la oportunidad de actuar. Así que a la mañana siguiente, comencé mi actuación. Llamé a un servicio de transporte compartido a la vista de la cámara del vestíbulo y me subí al coche con mi bolso de viaje. Le dije al conserje que estaría fuera de la ciudad unos días visitando a un viejo amigo. Dejé mensajes alegres en la aplicación de residentes, agradeciendo a la gente por regar sus plantas a medida que se acercaba la primavera. Me aseguré de que cada detalle se sintiera natural y creíble. Luego hice que el conductor diera 2 vueltas a la manzana y me dejara en la entrada trasera del edificio, la que se usaba principalmente para entregas. Me deslicé de nuevo por el pasillo de servicio y subí en el ascensor de carga hasta mi piso. Ningún residente me vio. Nadie más que el personal del turno de noche sabría que estaba dentro. Mi condominio se sintió extrañamente teatral después de eso. Cerré las persianas, atenué las luces y me dirigí silenciosamente al dormitorio. Era la única habitación en la que no tenía ninguna razón para entrar, y el único lugar donde podía permanecer oculta sin riesgo de ser vista a través del cristal. Coloqué mi portátil en el borde de la cama, abrí las transmisiones de seguridad y dejé que las 6 ventanas de las cámaras se organizaran en la pantalla. Se sintió como estar sentada de nuevo en una pequeña furgoneta de operaciones, el brillo, el silencioso zumbido de la electrónica, la forma en que el mundo exterior se convertía en una serie de cuadrados en movimiento. El primer día pasó sin incidentes. Vi a los trabajadores de mantenimiento aspirar las alfombras del pasillo. Vi a los repartidores dejar paquetes en las unidades vecinas.
Lidia me envió un mensaje una vez, preguntando si mi viaje iba bien. Respondí con un simple mensaje de que había llegado a salvo. El segundo día fue igual, sin incidentes, casi decepcionantemente. Pero la paciencia había sido parte de mi entrenamiento una vez, y todavía sabía cómo usarla. Al tercer día, mientras el puerto yacía bajo un sol brillante y la ciudad se movía a través de sus ritmos de primera hora de la tarde, todo cambió. A las 2:14 de la tarde, mi cámara del pasillo registró movimiento. Vi la alerta de píxeles volverse de un verde brillante. Luego, la transmisión mostró a Brownsen caminando hacia mi puerta con una familiaridad que me hizo apretar el estómago. Miró a su alrededor en el corredor una vez, dos veces, luego metió la mano en el bolsillo. Sacó la llave robada. Trabajó rápidamente, deslizándola en la cerradura y abriendo la puerta con el hombro. Entró sin dudarlo y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. Me golpeó en una ola silenciosa. Si realmente me hubiera ido, este momento habría marcado el primer paso oficial para perder todo lo que poseía. El pensamiento me oprimió el pecho, pero me obligué a permanecer en silencio y observar. Se movió por el condominio con facilidad, sin molestarse en fingir. Fue primero a la mesa del comedor y levantó una pila de mi correo. Lo revisó sin cuidado, desechando cualquier cosa que no quisiera. Luego fue a mi sala de estar, deteniéndose frente a las grandes ventanas como si imaginara que el espacio le pertenecía. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, tomas amplias de la habitación, primeros planos de las estanterías empotradas, tomas en ángulo de los mostradores y electrodomésticos de la cocina. Se las envió a alguien. Pude ver los mensajes aparecer en la parte superior de la pantalla de su teléfono en la transmisión. 3 imágenes a la vez, sin comentarios, solo fotos. Luego habló consigo mismo. El micrófono de mi cámara captó cada palabra. Dijo, no verá ni un centavo de esto. Dijo, este condominio me pertenece. Dijo que esta era la transferencia más fácil que había ejecutado, que todo parecería perfectamente legal para cuando terminara. Me senté muy quieta en el dormitorio, escuchando su voz a través de los altavoces digitales. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era regular. Por un momento, no hubo ira, solo una fría familiaridad con el tipo de persona que podía decir tales cosas en voz alta. Realmente lo creía. Caminó hacia mi escritorio y abrió el mismo cajón que había registrado antes. Volvió a mirar las carpetas, murmurando que necesitaba los papeles correctos firmados para terminar la transición. Dijo que una vez que esas firmas estuvieran en su lugar, el fideicomiso estaría cerrado y Lidia lo controlaría todo a través de él. Dijo que ningún tribunal se molestaría en escuchar a una mujer discapacitada si había preocupaciones sobre su competencia. Fue entonces cuando el portátil en la cama vibró con una llamada entrante. Reconocí el identificador de llamadas al instante, Lidia. Esperé un momento antes de responder. Si escuchaba demasiado silencio, se preocuparía. Traté de mantener mi voz ligera cuando dije hola. Sonaba sin aliento, sus palabras apresuradas. Preguntó dónde estaba y si tenía un minuto. Luego dijo que Brownsen había mencionado algo importante antes de salir de su apartamento, algo sobre la necesidad de que yo firmara algunos documentos para mi protección. Repitió esa frase exactamente como él, para mi protección. Dijo que no quería presionarme, pero que él le había dicho que mi condominio y mis finanzas necesitaban cobertura. Dijo que mi fideicomiso había sido archivado incorrectamente. Dijo que las cosas podrían complicarse si no firmaba pronto. Cerré los ojos por un momento, dejando que su voz se asentara en mi oído. No tenía idea de lo que estaba diciendo. No tenía idea de que estaba parada en una línea que él había trazado para ella. Le pregunté con calma si creía que era incapaz de tomar decisiones, si creía que estaba perdiendo la noción de las cosas, si creía que era alguien que no podía manejar su propia vida. Susurró que no, pero sonaba insegura, como si alguien la hubiera estado haciendo dudar de sus propios pensamientos. Dijo que Brownsen le había mostrado ejemplos de personas que necesitaban ayuda para administrar sus asuntos. Le había dicho que a veces el trauma hacía que la gente fuera olvidadiza. Le había sugerido gentilmente que tal vez necesitaba un poco de guía. La dejé hablar. Fue doloroso escuchar cuán profundamente había moldeado su percepción, pero necesitaba que sus palabras quedaran grabadas. El sistema de llamadas de mi portátil capturó cada sonido.
En la sala de estar, Brownsen continuó revolviendo. Abrió el gabinete debajo del televisor, revisó los cajones junto al fregadero de la cocina, abrió el armario junto a la entrada. Se movía con un propósito. Incluso tarareaba suavemente, como si nada en el mundo pudiera salirle mal hoy. Le dije a Lydia que la quería. Eso no era parte de ninguna estrategia. Era la verdad. Luego le pedí que no firmara nada, incluso si Brownsen la presionaba. Ella aceptó débilmente. Pude escuchar el conflicto en su voz, el tirón de la lealtad tirando de ella en dos direcciones. Cuando colgó, observé cómo Brownsen regresaba a la puerta del balcón. La abrió y salió, sosteniendo su teléfono para grabar un vídeo panorámico del puerto. Comentó de nuevo sobre el precio de venta. Dijo que alguien que conocía de su oficina dejaría el papeleo de transferencia para el fin de semana. Dijo que una vez que estuviera hecho, yo podría irme con dignidad antes de que las cosas se hicieran públicas. Por unos segundos, no pude moverme. La arrogancia de ellos se mezclaba con una especie de precisión clínica que me erizó la piel. La cámara en la sala de estar lo captó todo, su voz, sus declaraciones de propiedad, su admisión de falsificación y transferencia, sus fotos para la valoración, su cronograma. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí un cambio dentro de mí, una especie de clic. La trampa no solo estaba puesta, se había cerrado. Brownsen se quedó en el condominio durante casi 40 minutos, lo suficiente como para darme más pruebas de las que cualquier juez requeriría. Cuando finalmente se fue, ni siquiera se molestó en enderezar nada de lo que había desordenado. En el momento en que la puerta principal se cerró detrás de él, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El condominio se sintió diferente de nuevo. No invadido esta vez, sino reclamado. Avancé lentamente, dejando la seguridad del dormitorio, dejando que las habitaciones familiares se abrieran a mi alrededor. La sala de estar estaba en silencio. La luz del puerto comenzaba a suavizarse. Todo parecía normal, pero nada era igual. Me moví hacia mi escritorio y apoyé mi mano ligeramente en el cajón superior que él había abierto antes. Mi reflejo se cernía en la pantalla oscura del televisor al otro lado de la habitación. Pensó que había ganado. Pensó que estaba a una firma de controlar mi vida. No tenía idea de que los documentos que necesitaba ya estaban sellados fuera de su alcance. Ni idea de que cada palabra que pronunció hoy había sido grabada. Ni idea de que el siguiente paso en esta historia no le pertenecería. Cerré la puerta principal yo misma y escuché el clic resonar por el condominio. Un sonido pequeño pero seguro. Era casi la hora de la jugada final. La noche anterior pasó de esa manera extraña y lenta que solo las noches de insomnio pueden tener. Dormité en cortos periodos, sin llegar a caer nunca en un descanso real. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Brownsen en mi sala de estar de nuevo, oía su voz diciendo que no vería ni un centavo, que este condominio le pertenecía. Cuando dormía, soñaba en fragmentos, papá conduciendo por la costa, mamá riendo bajo la luz desvaída de una gasolinera, Lydia de niña agarrando mi brazo en el primer día de vuelta a la escuela después de que los perdimos. Me desperté más de una vez con la mano aferrada al borde del colchón, el sonido del océano y la ciudad fundiéndose en un bajo zumbido a mi alrededor. Para cuando la alarma de seguridad sonó a las 5 de la mañana, ya estaba medio despierta. Lo primero que vi no fue el techo ni las persianas ni siquiera mis propias manos. Fue la imagen granulada pero clara de la cámara del vestíbulo en mi tableta. La había dejado abierta al lado de mi cama, una ventana silenciosa a la entrada de las Torres Arborline. Cuando el sistema del edificio detectó algo inusual en la puerta, la transmisión saltó y la vista cambió. Los faros se deslizaron por el pavimento exterior. Un camión de mudanzas entró en la rotonda de la entrada del edificio, grande y blanco contra el suave amanecer azul. Su motor retumbaba con ese sonido profundo y vibrante que hacen los vehículos pesados, del tipo que se siente en el pecho más que se oye en los oídos. Detrás, un sedán oscuro compacto lo siguió y se detuvo justo detrás de la zona de carga. Las luces del vestíbulo todavía estaban en su configuración nocturna, un poco más tenues, un poco más cálidas. Las puertas de cristal se abrieron y Trent avanzó desde el escritorio de seguridad, mirando hacia lo que podía ver a través de las ventanas delanteras. Su postura era tensa, los hombros ligeramente levantados, la forma en que la gente se ve cuando sabe que algo está mal pero aún no está segura de cuán grave será.
Ya me había hablado unos momentos antes por teléfono. Su voz había sido temblorosa, diciéndome que Lydia y Brownsen estaban abajo con hombres de la mudanza, insistiendo en que ahora eran dueños de mi lugar. Le había dicho que lo registrara, que lo mantuviera todo en el libro. Ahora lo veía desarrollarse desde una distancia de 12 pisos y una vida de preparación. 2 hombres salieron del camión, frotándose el sueño de la cara, ajustándose las chaquetas contra el frío de la madrugada. Deslizaron la puerta trasera hacia arriba y revelaron el espacio vacío en el interior, esperando que la vida de otra persona fuera empacada en él. La vista de esa vacancia me envió un extraño escalofrío por los brazos. Esos hombres no sabían en qué se estaban metiendo. Para ellos, esto era solo otro trabajo, un contrato, una dirección en un portapapeles. La transmisión de la cámara captó las puertas del sedán abriéndose casi al unísono. Brownsen rodeó la parte delantera del coche, con un paso suave y seguro. Llevaba un abrigo oscuro sobre una camisa planchada, el tipo de atuendo limpio y respetable que se mezclaba fácilmente en cualquier entorno profesional. En su mano, llevaba una carpeta gruesa, del mismo estilo que cuando visitó mi condominio antes. Esa carpeta se había convertido en su accesorio, su escudo, su arma. Lydia salió del lado del pasajero. Tenía los hombros encogidos dentro de un suéter pálido, el pelo recogido en un moño suelto. Desde el ángulo de la cámara, no podía ver su rostro con claridad, pero su lenguaje corporal hablaba lo suficiente. Se quedó medio paso detrás de él, con las manos envueltas alrededor de sí misma, como si intentara calentarse por algo más que el aire de la mañana. Brownsen se estiró una vez y le puso la mano en el hombro, un gesto que podría haber sido tranquilizador si no lo hubiera conocido. Para mí, parecía contención. Caminaron juntos hacia la entrada. Trent los encontró justo dentro de las puertas corredizas. La cámara no tenía audio desde ese ángulo, pero podía imaginar el intercambio. Identificación, explicación, el tono tranquilo y autoritario que Brownsen usaba cuando quería que la gente creyera que pertenecía a donde quiera que estuviera. La vacilación en los ojos de Trent, atrapado entre el uniforme en su espalda y los instintos en su estómago. Brownsen levantó la carpeta y la abrió, desplegando documentos con sellos audaces y líneas de texto ordenadas. Por la forma en que señalaba línea por línea, pude darme cuenta de que estaba indicando una supuesta prueba de propiedad. Hizo un gesto hacia el techo, luego hacia los ascensores. Los hombres de la mudanza observaban, cambiando su peso de un lado a otro, claramente esperando una señal de que se les permitía proceder. Vi a Trent recoger el libro de registro de visitantes, su bolígrafo moviéndose mientras escribía sus nombres, Brownsen Reeves, Lydia Reeves. La razón de la visita probablemente fue completada con algo simple, algo neutral, mudanza, transferencia de propiedad. Cualesquiera que fueran las palabras que usó, sabía que serían importantes más tarde. Cada trazo de la escritura de Trent era otro hilo en la red que me atraparía o me protegería. Esta vez, me ayudaría. En mi cama, me moví ligeramente, cubriendo más mis piernas con la manta. Mi corazón latía más rápido ahora, pero no por pánico. Era la carrera constante y enfocada que llega cuando todo lo que has planeado comienza a alinearse con el movimiento fuera de tu control. La cámara del vestíbulo cambió de ángulo mientras el grupo se movía hacia el ascensor. Los hombres de la mudanza llevaban carretillas plegadas y pilas de cajas aplanadas. Brownsen caminaba delante, hablando por encima del hombro. Lydia lo seguía con los brazos pegados al cuerpo, la mirada fija en el suelo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, todos entraron y la vista se cortó cuando el metal se cerró. Cambié la transmisión dentro del corredor de servicio en el piso 12. Esa cámara capturó las puertas abriéndose de nuevo y al pequeño grupo de personas saliendo al elegante pasillo que conducía a mi condominio. El edificio estaba en silencio a esa hora. La mayoría de los residentes todavía dormían o acababan de despertarse. Nadie estaba allí para ver esta procesión excepto yo, observando desde arriba en una pantalla. Brownsen lideraba el camino, con la carpeta bajo el brazo. Uno de los hombres de la mudanza empujaba una carretilla vacía, las ruedas chirriando débilmente en el suelo pulido. Casi se podía sentir el peso del silencio a su alrededor, roto solo por sus pasos y el bajo retumbar del motor del camión que aún estaba al ralentí abajo. Cuando llegaron a mi puerta, sentí una extraña mezcla de furia y sombría satisfacción crecer en mí. Esa puerta había sido una línea de seguridad durante mucho tiempo.
La había cruzado una y otra vez, volviendo a casa de las citas con el médico, de las sesiones de terapia, de los recados solitarios. Ahora era la línea que él creía que estaba cruzando para reclamar la victoria. Trent había subido con ellos. La cámara lo captó de pie a unos metros de distancia, con el rostro cauteloso. Vio a Brownsen sacar la llave robada de nuevo y luego detenerse, como si recordara que hoy se suponía que debía ser legítimo. En cambio, Brownsen levantó la carpeta y la abrió en la primera página. La golpeó una vez, luego miró a Trent con una expresión que decía, por supuesto que todo esto está en orden. No podía oír las palabras, pero podía ver su boca formando las frases familiares: transferencia de propiedad, escritura, propietario registrado. Sostuvo los papeles como un truco de magia, desafiando a cualquiera a dudar de ellos. Los hombres de la mudanza se miraron como si preguntaran en silencio: ¿estamos haciendo esto? Uno de ellos se encogió de hombros, claramente más preocupado por que le pagaran que por los detalles de la ley de propiedad. Brownsen se volvió hacia mi puerta, metió la llave en la cerradura, esta vez a la vista del guardia y de la cámara, y la abrió como si estuviera entrando en un lugar que ya le pertenecía. Cambié a la transmisión interior, la cámara en mi sala de estar quedaba a la entrada. La puerta se abrió y Brownsen entró con una autosatisfacción que casi me enfermó físicamente. Los hombres de la mudanza lo siguieron, mirando a su alrededor con ojos rápidos y medidores, la forma en que los hombres lo hacen cuando están dividiendo mentalmente los muebles en categorías y cargas. Lydia se quedó en el umbral. Por un largo momento, no cruzó al condominio. Se quedó con los dedos agarrando la correa de su bolso, mirando el espacio familiar. Vi el reconocimiento en su postura. Cada rincón significaba algo para ella: noches que pasamos viendo películas en ese sofá, cenas que compartimos en esa mesa, la vez que ella y yo celebramos su primer ascenso real con champán barato y comida para llevar en esta misma habitación. Brownsen se estiró y le tocó el codo, guiándola hacia adentro como si fuera una invitada reacia en lugar de familia. Dio instrucciones a los hombres de la mudanza, su tono enérgico y controlado. Señaló hacia el dormitorio y la sala de estar, luego hizo un gesto amplio que claramente significaba comenzar con las piezas grandes. Vi a uno de los hombres de la mudanza dirigirse por el pasillo hacia mi habitación. El otro comenzó a medir el sofá con la mirada. De pie en mi silencioso dormitorio, oculta de todos ellos, mantuve mi atención en la pantalla. La tensión en mi cuello y hombros se intensificó, pero mi respiración se mantuvo uniforme. Este era el momento para el que todo había sido diseñado. O las protecciones legales que establecimos se cruzarían con su arrogancia o no lo harían. No quedaba nada para mí que ajustar. El hombre de la mudanza en la puerta del dormitorio gritó algo a Brownsen, y él agitó la mano con impaciencia, dando permiso sin siquiera mirar. Esa pequeña muestra de desprecio me dijo todo sobre cómo veía mi espacio. Yo no era una persona para él ahora. Era un obstáculo en una lista de verificación que creía que ya había superado. Mientras los hombres de la mudanza abrían completamente la puerta de mi sala de estar y comenzaban a discutir cómo pasar los muebles a través de ella, el aire en el condominio pareció cambiar. El puerto exterior era de un oro pálido ahora, el cielo aclarándose de azul a un suave melocotón. La ciudad se estaba despertando, gente preparando café, encendiendo los noticieros, entrando en las duchas, sin tener idea de lo que estaba sucediendo en el piso 12 de un edificio junto al agua. Me senté allí en las sombras de mi dormitorio, la pantalla del portátil brillando suavemente en la cama a mi lado, y observé cómo extraños hacían sus primeros movimientos para desmantelar la vida que había construido. Eso pensaban. En realidad, cada paso que daban nos acercaba a todos al momento en que Brownsen descubriría que la historia que había escrito no era la que prevalecería. La primera señal de que la marea estaba cambiando no fue dramática. Fue un pequeño parpadeo en la esquina de la pantalla de mi tableta donde se encontraba la transmisión de la cámara exterior. Una forma oscura se detuvo en el camino de entrada detrás del camión de mudanzas. Más pequeño, más silencioso, el contorno de un coche patrulla con las familiares marcas azules y blancas del Departamento de Policía de San Diego. Sus faros bañaron la parte trasera del camión de mudanzas, luego se atenuaron cuando el motor se apagó. Casi pude sentir el alivio de Trent a través de la cámara. Se quedó cerca de la entrada del vestíbulo, con los brazos cruzados firmemente, observando a los hombres de la mudanza comenzar a maniobrar hacia los ascensores.
Cuando las puertas del coche patrulla se abrieron y 2 oficiales salieron, se dirigió hacia las puertas corredizas de cristal como si una presión dentro de su pecho finalmente hubiera encontrado una válvula de escape. Una oficial era una mujer de unos 40 años, compacta y firme, con el pelo oscuro recogido, su expresión neutral pero alerta. El otro era un hombre más joven, alto, escaneando la escena con la curiosidad cautelosa de alguien que todavía está aprendiendo cuán rápido pueden cambiar las situaciones. La oficial mayor habló brevemente con Trent. Hizo un gesto hacia los pisos superiores, hacia el camión de mudanzas, hacia el libro de registro de visitantes en su escritorio. Esta era la parte que Marabel y yo habíamos planeado. Nada dramático. Nada que delatara nuestra mano demasiado pronto. Solo una nota silenciosa de la administración del edificio de que algo se sentía mal, una mudanza no anunciada, un residente que alguien pensaba que estaba fuera de la ciudad pero no oficialmente, una llave que no había sido autorizada a través del conserje. Suficientes señales de alerta para justificar un control de bienestar. En mi pantalla, vi a los oficiales subir en el ascensor con Trent. Los hombres de la mudanza continuaron recogiendo cajas, aún sin darse cuenta de que algo era diferente. Brownsen estaba en mi sala de estar, explicando a uno de los hombres cómo quería que la pieza más grande de mobiliario estuviera en ángulo en el camión para que no se rayara. Lydia estaba cerca de la mesa del comedor, con los dedos presionados en los labios, mirando a cualquier parte menos al sofá que estaban a punto de llevarse. La cámara del corredor de servicio capturó las puertas del ascensor abriéndose de nuevo en mi piso. Los oficiales salieron primero, seguidos por Trent. El más joven se ajustó el cinturón, apoyando la mano cerca de su radio. La mayor observó el pasillo de un vistazo, su mirada posándose en la puerta abierta de mi condominio y la extraña media escena más allá, hombres de la mudanza rondando las pertenencias de otra persona antes del amanecer. Caminó hacia adelante con paso medido y se detuvo justo afuera de mi puerta. Desde mi dormitorio, oculta pero observando, la vi levantar una mano ligeramente en un gesto educado y firme. Preguntó qué estaba pasando. Su voz se escuchó lo suficiente como para que el micrófono de la sala de estar la captara. Brownsen se giró, con la sonrisa ensayada ya en su rostro, la carpeta de la escritura bajo el brazo como un pasaporte a cualquier lugar al que quisiera ir. La saludó como si esto fuera un inconveniente, nada más. Dijo que simplemente estaban completando una mudanza. Dijo que tenía la escritura y los papeles de transferencia allí mismo si necesitaba pruebas. Sonaba tan seguro de sí mismo que por un momento, si no hubiera sabido más, incluso yo podría haberle creído. La oficial pidió ver los documentos. Entró justo en la sala de estar, con cuidado de no cruzar demasiado antes de entender la reclamación. Brownsen abrió la carpeta con un pequeño alarde y le entregó los papeles que le había mostrado a Trent antes, una gruesa pila de páginas impresas llenas de lenguaje legal y autoridad falsificada. Se tomó su tiempo para mirarlos. No se apresuró y no dejó que el comentario seguro de él la distrajera. La cámara captó la forma en que sus ojos se detuvieron en el sello del notario, la forma en que su ceño se frunció ligeramente mientras trazaba el número de registro con la mirada. Pasó a la escritura registrada, la que supuestamente transfería la propiedad de mi condominio a sus manos. Preguntó dónde estaba registrado el notario. Brownsen respondió sin dudarlo, diciendo algo sobre un contacto de fuera del condado que manejaba las cosas rápidamente para su firma. Dijo que todo se había hecho correctamente. Dijo que la vendedora había firmado voluntariamente. Hizo un gesto vago hacia mi pasillo como si yo pudiera aparecer como actriz de reparto. La oficial no sonrió. Preguntó si él era consciente de que los notarios que notarizan transacciones inmobiliarias de California tenían que estar debidamente registrados y que sus números de comisión eran fácilmente verificables. Mencionó que el número de registro en el sello no coincidía con ningún notario activo que ella conociera. Esa pequeña frase quedó suspendida en el aire como el estallido de un rayo en un cielo tranquilo. Vi cómo el color se desvanecía ligeramente de su rostro antes de que se recompusiera. También mencionó algo más. Dijo que los registros de propiedad mostraban que esta unidad estaba actualmente en un fideicomiso de protección de activos para necesidades especiales que había sido presentado y sellado con el Tribunal de Sucesiones muy recientemente. Preguntó cómo sus documentos explicaban eso. Ese fue el trabajo de Marabel, informando a la policía lo suficiente como para que si un coche patrulla respondía a mi dirección, no entraran a ciegas. Brownsen vaciló por primera vez. Dijo que debía haber un error.
Dijo que el fideicomiso estaba desactualizado. Dijo que la mujer que vivía aquí no entendía lo que había firmado, que necesitaba orientación, que él y su esposa estaban interviniendo para ayudarla. Comenzó a repetir las mismas frases que había usado con Lidia: no competente, bajo estrés, necesitaba protección. Elegí ese momento para moverme. Saqué mi silla de la puerta del dormitorio y avancé por el pasillo hasta quedar a la vista. La cámara de la sala de estar captó el cambio en la postura de todos en el instante en que me vieron. Los hombres de la mudanza se congelaron, con las manos todavía en los bordes de mis muebles. Lidia se giró tan rápido que su pelo se le soltó del moño, con los ojos muy abiertos con algo entre esperanza y pavor. La mandíbula de Brownsen se tensó visiblemente antes de suavizar su expresión. La oficial me miró y me preguntó si yo era la residente de la unidad. Le dije que era la propietaria legal y que mi nombre estaba en los documentos del fideicomiso que acababa de mencionar. Mi voz sonaba tranquila, incluso para mis propios oídos. Años de entrenamiento y meses de planificación habían llevado a este preciso momento. No quedaba lugar para el miedo. Me preguntó si había dado mi consentimiento para esta mudanza. Le dije claramente que no, que nunca había vendido mi condominio, que nunca había autorizado ninguna transferencia de propiedad al fideicomiso familiar Dalla, Sociedad de Responsabilidad Limitada, ni a Brownsen ni a nadie más. Que no había contratado a la empresa de mudanzas y que nunca acepté desalojar mi hogar. El oficial más joven se acercó un paso a los hombres de la mudanza y les dijo que no tocaran nada más hasta que las cosas se aclararan. Uno de los hombres levantó las manos del sofá como si de repente estuviera demasiado caliente. El otro empujó silenciosamente la carretilla unos centímetros hacia atrás. Giré mi silla ligeramente hacia la oficial mayor y le dije que tenía pruebas. Le dije que en las últimas semanas, Brownsen había entrado en mi unidad sin permiso usando una llave robada. Que tenía vídeo de él revisando mis cajones mientras yo no estaba. Tenía audio de él hablando de cómo nunca vería un centavo de mi acuerdo, de cómo este condominio le pertenecería. Le dije que había recibido correo para el fideicomiso familiar Dalla, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en mi dirección, una empresa que nunca había formado. Que un amigo mío con formación forense había examinado las firmas en los documentos que Brownsen había intentado presentar y esas firmas se demostraron falsificadas. Marabel Stone ya había presentado mi fideicomiso ante el tribunal y podía confirmar que cualquier escritura que él presentara era fraudulenta y entraba en conflicto con los registros de propiedad. Hablé con firmeza, cada declaración simple, factual, de la manera en que nos enseñaron a entregar información crítica bajo presión. La oficial escuchó sin interrumpir. Luego me preguntó si tenía copias. Alcancé la pequeña mesa junto a mi silla donde había colocado una pila ordenada de carpetas antes de que todo esto comenzara. Se las entregué una por una, fotogramas de vídeo impresos con marcas de tiempo, una carta resumen de Dorian sobre el análisis de firmas, una copia del paquete de bienvenida fraudulento dirigido al fideicomiso familiar Dalla, Sociedad de Responsabilidad Limitada, una copia de la orden judicial que establece mi fideicomiso de protección de activos para necesidades especiales. Sus ojos se movieron sobre cada página con creciente atención. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración irregular de Lidia desde el otro lado del espacio. Brownsen intentó interrumpir. Dijo que estaba confundida, que el trauma había afectado mi memoria, que había aceptado algunas partes del plan pero no podía recordarlo. Se acercó a Lidia como para atraerla a su narrativa. Ella se apartó por primera vez. Su mirada se movía entre mi rostro, los oficiales y los papeles. Le preguntó con voz débil por qué le había dicho que estaba perdiendo la noción de las cosas, por qué le había dicho que terminaría haciéndome daño con malas decisiones si no intervenían. Sus palabras se quebraron a la mitad, como si cada una le costara algo. Él respondió que solo había querido protegerme, que todo lo que había hecho era por la familia. La oficial mayor se enderezó, con la carpeta aún en sus manos. Dijo que desde donde ella estaba, lo que veía se parecía menos a protección y más a un intento calculado de tomar el control de activos que no le pertenecían. Mencionó falsificación, fraude, posible intento de hurto mayor dado el valor de la propiedad y el conocido acuerdo de mi accidente. Añadió una frase más que me dio un escalofrío incluso a mí: abuso de un adulto dependiente. Nunca me ha gustado ese término, adulto dependiente. Hace que la gente como yo suene indefensa. Pero en ese momento, entendí su poder cuando se usaba correctamente.
Significaba que la ley reconocía que mi discapacidad me convertía en un objetivo a ciertos ojos, que explotar eso no solo era feo, era criminal. Se acercó a Brownsen y le preguntó con mucha calma si tenía algo más que quisiera mostrarle, alguna prueba que contradijera los registros del tribunal, alguna confirmación de notario legítima, algún documento firmado frente a un testigo registrado. Su boca se abrió, luego se cerró. Por primera vez desde que entró en mi vida, pareció entender que su confianza no lo sacaría de esta habitación. El oficial más joven se movió detrás de él, lo suficientemente cerca como para que el aire en el condominio pareciera espesarse. Los hombres de la mudanza habían retrocedido casi hasta el pasillo, con los ojos muy abiertos. Uno de ellos dijo en voz baja que solo querían irse, que no tenían idea de que hubiera ninguna disputa. El oficial más joven les dijo que eran libres de irse, que su participación se anotaría solo como testigos. Prácticamente corrieron hacia la puerta, murmurando disculpas en el camino. Lydia dio un paso hacia mí, luego se detuvo a medio camino entre nosotros. Las lágrimas ya se deslizaban por sus mejillas. Miró a Brownsen con una mezcla de incredulidad y horror creciente. Le preguntó, con la voz temblorosa, si alguna vez la había amado de verdad, o si ella solo era parte del plan. Dijo que él le había dicho una y otra vez que yo no sabía lo que estaba haciendo, que ella necesitaba firmar cosas para mantenerme a salvo, que si me amaba, ayudaría a mover todo a sus manos para que él pudiera administrarlo. Él no respondió, o si lo hizo, las palabras fueron bajas y desesperadas, ahogadas por el sonido de la oficial mayor hablando en voz baja por su radio, solicitando confirmación del despacho sobre el registro del notario, sobre el fideicomiso, sobre el informe previo que Marabel había presentado en mi nombre. Terminó la llamada, asintió una vez para sí misma, luego se volvió hacia Brownsen. Le informó que estaba siendo detenido bajo sospecha de falsificación, fraude, intento de hurto mayor y abuso de un adulto dependiente. Le dijo que cualquier cosa que dijera podría y sería utilizada como prueba, y que tenía derecho a permanecer en silencio. La cadencia familiar de esas palabras llenó la habitación, una letanía que había escuchado antes en otros contextos, ahora dirigida a alguien que se había creído intocable. El oficial más joven tomó suavemente las muñecas de Brownsen y las llevó detrás de su espalda. El chasquido metálico de las esposas sonó fuerte en el silencioso condominio. Lydia dejó escapar un sonido, un medio sollozo roto que me dolió en todo el pecho. Giró la cabeza hacia mí mientras comenzaban a sacarlo. Ya no quedaba encanto en su rostro, solo rabia y algo que se parecía mucho al miedo. Dijo que le había tendido una trampa. Dijo que había planeado esto. Dijo que nada de eso se sostendría. Lo miré a los ojos y le dije simplemente que me había protegido. Eso fue todo. Mientras los oficiales lo guiaban hacia la puerta, la mayor se detuvo junto a mi silla. Me dijo que alguien de la unidad de delitos financieros del departamento se pondría en contacto, que mi abogado recibiría el informe completo, que había hecho lo correcto al documentarlo todo. Cuando se fueron, el condominio cayó en un pesado silencio, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad despertando y las respiraciones silenciosas y temblorosas de Lydia. Por un largo momento, ninguno de nosotros habló. La puerta se había cerrado detrás de Brownsen. Las esposas le habían quitado las manos de mis pertenencias. Pero el shock de lo que casi sucedió todavía flotaba en el aire. Finalmente estábamos a salvo, pero nada de esto se sentía simple. Lydia se quedó en medio de mi sala de estar con las manos temblando a los costados. La luz de la mañana ya había llegado a las ventanas, suavizando la habitación, haciendo que todo pareciera más apacible de lo que se sentía. Su rostro estaba pálido, sus ojos distantes, como si su mente estuviera tratando de reorganizar la última hora en algo que tuviera sentido. Finalmente me miró, no a mi silla de ruedas, no a los papeles esparcidos que aún yacían sobre la mesa donde les había mostrado las pruebas a los oficiales, sino a mí, su hermana, la chica que la había criado después de que mamá y papá se fueran. La mujer en la que había confiado y de la que había dudado al mismo tiempo porque alguien más le había susurrado las mentiras correctas en el orden correcto. Caminó hacia mí lentamente, como si se acercara a algo frágil. Cuando llegó a mí, se arrodilló junto a mi silla y apoyó su frente en mi rodilla. Todo su cuerpo temblaba mientras comenzaba a llorar, no fuerte, no dramático, sino con el dolor silencioso de alguien que finalmente entendía la profundidad de la traición bajo la que había vivido. Coloqué mi mano suavemente en la parte posterior de su cabeza, acariciando su cabello como solía hacerlo cuando era pequeña y se despertaba de las pesadillas. Después de un momento,
susurró que lo sentía, una y otra vez, esas mismas dos palabras. Lo siento por creerle. Lo siento por repetirme sus palabras. Lo siento por casi ayudarlo a llevarse las últimas piezas de nuestra vida que mamá y papá nos dejaron. Le dije que no tenía nada por lo que disculparse. Los manipuladores no necesitan inteligencia o amabilidad para funcionar. Necesitan vulnerabilidad. Necesitan amor. Necesitan a alguien que intente ver lo bueno en los demás como ella siempre lo había hecho. Nada de eso fue su culpa. Permanecimos así durante un buen rato, ella arrodillada, yo abrazándola, el condominio finalmente en silencio de nuevo. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones y confirmaciones. El Departamento de Policía de San Diego tomó las grabaciones. Entrevistaron a Trent y a los hombres de la mudanza. Verificaron el número de notario falsificado, la escritura falsificada, los archivos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada vinculados al correo electrónico de Brownsen. Cada hilo que él había tirado se desenredó bajo escrutinio. Cada mentira que había elaborado se derrumbó sobre sí misma. Fue acusado de falsificación, fraude, intento de hurto mayor y abuso de un adulto dependiente. Su comparecencia llegó rápidamente. El tribunal leyó las acusaciones en un tono tan seco y fáctico que casi le quitó el peso emocional de todo, pero no del todo. Lidia se sentó a mi lado en la galería, con las manos entrelazadas, los hombros rígidos. Él nos miró con rabia a ambas cuando lo sacaron, como si hubiéramos deshecho algún gran diseño en lugar de simplemente defendernos. Pero esa mirada ya no tenía poder. Era solo el último parpadeo de un hombre acorralado por su propia ambición. Cuando se finalizó la orden de alejamiento, Lidia exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. En 2 semanas, solicitó el divorcio. Se mudó de su apartamento cerca de Mission Valley, empacó su ropa, sus materiales de trabajo y una caja de zapatos gastada con recuerdos de la infancia que había olvidado que aún guardaba. Luego se mudó a un pequeño alquiler a 5 minutos de mi edificio, lo suficientemente cerca como para poder pasar después del trabajo o en las noches en que el silencio de su lugar se sentía demasiado grande. Me dijo que se sentía avergonzada, tonta por haberse enamorado de él, avergonzada de no haber visto lo que estaba haciendo antes. Le dije que la vergüenza le pertenecía enteramente a él. El corazón humano no es débil porque confía. Es humano. El fiscal de distrito me contactó 2 veces más para obtener actualizaciones, pero el caso avanzó sin complicaciones. El fraude es una cosa. La falsificación es otra. Intentar apoderarse de los activos de una mujer discapacitada después de entrar en su casa con una llave robada mientras se grababa a sí mismo admitiendo sus intenciones es algo que los fiscales rara vez ven con tanta claridad. La vida comenzó a sentarse de nuevo lentamente, como el polvo después de una tormenta. Por primera vez en meses, sentí que algo dentro de mí comenzaba a aflojarse. Comencé a sacar mi silla al balcón todas las mañanas como solía hacerlo antes de esta prueba. El aire del océano siempre llevaba una mezcla de sal y diésel del puerto, un aroma que se sentía extrañamente reconfortante. Los barcos se adentraban en el canal. Las gaviotas giraban perezosamente sobre nuestras cabezas. La gente caminaba por el sendero de la marina con tazas de café en la mano, sin saber cuán cerca estuve de perder el hogar que contenía todos los recuerdos que me quedaban de mis padres. Una mañana, mientras sostenía mi taza y observaba la luz extenderse sobre el agua, Lidia se unió a mí. Apoyó los codos en la barandilla junto a mi silla y me dijo que había estado pensando en todo lo que había sucedido. Dijo que quería hacer algo significativo con la experiencia, algo que la hiciera sentir menos como una víctima y más como alguien que podía proteger a otros. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa tarde, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Y por primera vez desde el accidente, sentí que volvía el viejo sentido de propósito. No la versión de mí de la agencia, la que revisaba informes de vigilancia y sesiones informativas, sino la parte de mí que entendía patrones y personas y señales de advertencia. Comencé redactando un esquema simple, un taller, nada grande al principio. Una serie de debates para mujeres sobre señales de alerta financieras, límites legales y las sutiles tácticas de manipulación que hacen que incluso la persona más inteligente dude de sus propios instintos. Llamé a un centro comunitario cerca de las Torres Arborline y pregunté si alguna vez organizaban sesiones educativas. El director dijo que les encantaría incluir algo así. En un mes,
estaba hablando a grupos de 15 o 20 mujeres a la vez, sentadas en un semicírculo mientras yo hablaba de las tácticas que usan personas como Brownsen, como aíslan, como siembran la duda, como enmarcan lentamente el control como protección, y como cada mujer merece el conocimiento y las herramientas para proteger su propia vida. La primera vez que me paré al frente de esa sala, con mi silla en ángulo hacia la audiencia, sentí que algo cambiaba. La fuerza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. A veces se sienta en una silla de ruedas con una pila de carpetas de Manila y una memoria llena de lecciones talladas a fuego. Lidia vino a todas las sesiones que pudo. Se ofreció como voluntaria para ayudar a organizar las hojas de registro y los refrigerios. Verla recuperar su claridad, su confianza, su calidez me recordó que la curación no siempre requiere borrar lo que nos hirió. A veces requiere entenderlo lo suficientemente profundo como para que nunca dejemos que vuelva a suceder. Una noche, semanas después de que el caso hubiera avanzado a su siguiente fase, me encontré de nuevo en el balcón. El puerto estaba oscuro excepto por el suave parpadeo de las luces a lo largo de la orilla. El aire se sentía más fresco, la noche se extendía amplia y tranquila. Bebí mi café, dejando que el calor se asentara en mí, y pensé en el largo camino desde el accidente hasta este momento. Sobre las personas que entraron en mi vida para hacerme daño, y las personas que entraron para ayudar. Sobre la fuerza que se necesitó para mantener la paciencia cuando la ira parecía más fácil. Y sobre cómo la justicia, cuando finalmente llega, rara vez se parece a la venganza. Se parece a que la verdad es lo suficientemente sólida como para sostenerse. La venganza no siempre requiere furia. A veces solo requiere silencio, sincronización y una firma bien colocada el día antes de que todo se derrumbe. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto: el silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Dime en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde estás escuchando.